Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur se pusieron a sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi. Dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Con una alabanza grande puede sentarse. Alabado sea el Señor. Dios guarda la espalda de sus hijos. En esta palabra que hemos leído encontramos algunos aspectos muy interesantes. En primer lugar, fue una batalla sorpresiva. Tome en cuenta el primer detalle. Eso indica, no podemos pasar por alto. Eso indica que una batalla a cualquiera de nuestras vidas, cualquier hombre o mujer que sirve a Dios, puede aparecer de repente. Y puede verse o vernos involucrados en una batalla que no estábamos preparados para eso. Digo, cuando no se prepara la persona. Cuando no se prepara la persona, es tomado de repente y tomado de sorpresa. Y muchos en esa sorpresa han sido desbaratados y derrotados, vencidos. Y por eso hay tanto descarriado en las calles. Por eso. Porque dice: yo no esperaba un ataque de frente como ese que me vino y no fui capaz de resistir, y mejor opté por ser un cobarde para el resto de la vida. Aquí no están los cobardes, ni están los mudos tampoco. ¿Verdad que no? Yo veo a algunos como que antes de salir para el culto les dieron sus... Yo no tengo la culpa.
que usted se haya buscado eso y que venga aquí con una cara toda rara. Yo no tengo la culpa, yo vengo risueño. Amén. Pero así es. Este pueblo estaban saliendo de un desierto y estaban saliendo de una batalla diferente. Gracias a Dios que Josué se estaba preparando. Desde entonces el Dios Altísimo lo estaba preparando para ser el sustituto de Moisés. Y no era un nene ni un nenón. Hay padres de familia que tienen un nenón y que creen que va a ser la ayuda de la vejez de aquel hombre o de aquella señora. Pero para que sea una ayuda, tiene que ser un fuerte. Y tiene que ser una persona fiel. Y tiene que ser un guerrero. De lo contrario, no servirá sino de estorbo en el camino de alguien. No era una guerra. No se estaban preparando para la guerra. Ellos iban de camino y llevaban una retaguardia de enfermos, de cansados, de gente que ya casi no podía caminar porque no era fácil el camino por donde venían. Y los que iban adelante eran hombres y mujeres común y corriente. Ellos no estaban pensando en que nos va a salir un enemigo, un ejército, y lo vamos a enfrentar. Gracias a Dios que por la preparación, la persona cuando está siendo preparada y tratada por el Señor, no es un descuidado. No es un servido tampoco. No es un descuidado, ni es un aperezado, ni es un cobarde. Cuando Dios está tratando con alguien, es una persona que sabe que se está metiendo en una batalla que no sabe de qué manera va a tener que enfrentarla. Y por eso me llama la atención que Josué llevaba su espada. Moisés no llevaba espada y era el líder. Aarón tampoco. Hur tampoco. No era para una pelea que iban. Alabado sea el Señor. Pero el enemigo le salió al encuentro. Y le salió al encuentro y golpeó primero los rezagados, los enfermos, los cansados, los derrotados, porque en todo pueblo, yo no creo que hayan aquí hoy, pero no lo creo. Por lo menos, si lo creo, no lo acepto. Que hayan derrotados aquí. Lo que sí acepto es que los derrotados no vinieron. Eso sí acepto. Pero ellos sabían que estaban entrando a un territorio peligroso, lleno de enemigos. Lleno de enemigos. Y cuando el enemigo le sale de sorpresa y ataca a esos débiles,
Hermano, el Dios Altísimo es el que cuida nuestra espalda. No es otro. No es una ametralladora, no es un revólver, no es un machete, no es un palo. No. Es la presencia de Dios la que va a defender mis espaldas. Y si usted le sirve a Dios, a ver cuánto le sirven a Dios. El Señor se va a encargar de sus espaldas. Y se va a encargar muy bien encargado. No solamente que le salga un enemigo así, atacarlo de frente. Cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa. Pero allí el enemigo atacó la retaguardia. Esos rezagados que venían, que ya no eran capaces de caminar. Yo entiendo, y lo entiende cualquiera que estuvo dentro de un ejército. Vimos en esas grandes excursiones ver muchos compañeros que se tenían que pasar atrás porque ya no eran capaces ni con ellos mismos. Había que quitarles el equipo, quitarles el arma para llevarla el que tenía más fuerza, porque no eran capaces. Algunos acobardados, otros anenados, otros enfermos, cansados, derrotados. Y el que tenía ánimo tenía que cargar con la carga de 2 o 3 encima. Y esto lo entiendo perfectamente, que así era. Así era. Y mira, hermano, aquí hay cosas muy maravillosas escritas. Porque el líder era Moisés. Josué era uno de sus ayudantes. Y note esto. Me llama la atención la línea por la cual se estaba preparando Josué. No era una línea sacerdotal. No. No era para ser un sacerdote. No era para ser un levita. Era para ser un guerrero. Por eso llevaba la espada. Y esa era la línea. Y ese era el patrón que Dios le había revelado a Moisés. Que le había dicho de ese joven. Que no iba a ser cualquier joven. No. Era un guerrero que se estaba preparando, un combatiente allí dentro de la humildad de unos hombres como Moisés, que no estaban preparados ni estaban llamados para la guerra. Y entonces me llama la atención, porque cuando Moisés ve que viene el ataque, recurre inmediatamente a su ayudante y la persona a la cual Dios le había revelado de antemano que este sería su sustituto, aunque jamás se lo hubiera dicho. Segundo, que este sería el defensor del pueblo, que este sería el que repartiría la tierra. No Moisés. ¿Y qué le dice? Dijo Moisés a Josué: escógenos varones. No le habló de soldados, que no habían. No le habló de gente de guerra, porque no habían. ¿Qué le dijo? Escoge varones. Una palabra que significa hombre y que significa no un nene. Sí, Señor. Alabado sea el Señor. No sé para qué lo está preparando a usted el Señor,
¿Para qué lo llamó? ¿Para qué lo escogió? Lo está preparando, no para ponerse una sotana. Lo está preparando para enfrentar al enemigo, para enfrentar una batalla. Alabado sea Dios. Y para eso son estas batallas espirituales. A Dios sea la gloria. Levante esas manos y alabe, hermano. Aleluya. Y le dice, mire las líneas tan importantes. Le dice, y sale a pelear contra Amalek mañana. Y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ese era su ministerio, su trabajo. El ministerio, el trabajo, el llamado, la preparación del otro era totalmente diferente. Y le dice, y hizo Josué, como le dijo Moisés, y peleó contra Amalek. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Josué y el pueblo que estaba con él, los varones que escogió. No sé cómo ni con qué, pero prevalecían. Y cuando las manos de Moisés se cansaban y se bajaban, prevalecía el enemigo. Eso es muy significativo. Eso no solamente es aplicarlo a otro, eso es aplicarlo a la vida personal. Cuando sus manos se echan para abajo, se decaen. Se decae. La Biblia habla de las manos caídas y habla de rodillas paralizadas y habla de cobardía. Cuando esas características vienen a la vida de una persona, alabado sea Dios, es una señal de derrota, de estar apaleado por el enemigo, de estar puñeteado por el enemigo. La persona no quiere hacer nada, ni siquiera mover la lengua. Sí, hermano. Le estoy hablando verdades. Y si no, mire ahí a los lados usted a ver quién está para que se dé cuenta. Usted lo va a comprobar esta noche. Entonces usaron un mecanismo que no era una cuestión de guerra. Hay que traer unas piedras, hay que sentar al hombre de Dios allí, al portador de la bendición de Dios en ese momento y en esa batalla. Sí, Señor. Y luego Aarón se hace a un lado y al otro y le levantan los brazos, las manos, y entonces dice aquí la palabra en el verso 13, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tremendo, hermano, tremendo, tremendo, tremendo. Y Dios le dice a Moisés, escribe esto en un libro. Esto no se puede olvidar. Y deja escrito en el libro que el Dios del cielo raerá totalmente a Amalek y le abrirá guerra. Y esto también me llama la atención, porque ese día o en esa batalla Dios hubiera podido acabar con el último
enemigo que pertenecía a Amalek. Pero Dios no lo hizo. Cualquiera dirá, ¿y por qué esos misiles que están tirando allá, aquellos de Gaza, no acaban de una vez y se acabó el problema? Porque Dios es Dios en el cielo. Él es soberano. Él es soberano. Si viene el Señor y acaba con todos los enemigos que usted tiene, que yo tengo, nos dañamos, hermano. Seguro que nos vamos a dañar. La misericordia de Dios sea sobre nosotros y la sangre de Cristo sea sobre nuestra vida. Y que nunca paremos derrotados ni vencidos en una batalla, y mucho menos descarriados. Poder en la sangre de Cristo. Pero si Él derrotara a todos los enemigos que usted tiene, se dañaría. Porque ya no tendría ni enfermedades, que son los peores enemigos del hombre. Son las enfermedades, las plagas. Hay gente que tiene muchísimo dinero en la tierra y no pueden comer. ¿Para qué tiene eso? Va por ahí una cantarilla y tire para abajo. Va hacia el río de las vacas y tire todos esos bultos de billetes y se acabó la cosa. Porque definitivamente no tiene la capacidad, no tiene la salud, y ese es un enemigo. La miseria, la ruina, la escasez son enemigos. Pero si se acabaran de una sola vez con todos, se daña al hombre. Porque ya no tiene quien lo persiga, ya no tiene quien hable mal de él, ya no tiene quien lo calumnie, ya no tiene quien le haga la guerra, ya no tiene nada, ninguna necesidad. Tiene el bolsillo a reventar, tiene una salud tremenda, tiene amigos por todas partes. Ya los enemigos se acabaron. ¿Sabe dónde va a suceder eso? En la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Allá ya no habrán enemigos. Allá será otra tierra y otro cielo y otra vida y otras garantías. A su nombre la gloria. Pero aquí en la tierra, el Señor no va a terminar con todos nuestros enemigos, porque cada uno de esos enemigos son los que lo hacen a uno humillarse. Mire, algo tan simple le digo. Puede ser que una persona se quede viéndolo a usted y cuando va a pasar por el lado, tuerza el cuello como una jirafa para el otro lado y ya quiere llevárselo arrastrado. Es su enemigo. Claro que es un enemigo. Pero gracias a Dios por esos. Recuerdo que una vez recién convertido me fui a darle quejas a mi pastor. Mire que aquel no me saluda, aquella me mira feo, aquel... Y me dijo, caiga de rodillas y dele gracias a Dios. Porque si esos no estuvieran, no habría martillo en una carpintería, ni había cincel. Y me citó todo el taller de un carpintero. Aquí en esta congregación me dijo, va a aparecer el serrucho y le va a pasar por encima. Y usted va a gritar, pero el serrucho lo tiene que acomodar. Y lo que deje el serrucho va el martillo. Y lo que deje el martillo va el cincel. Y lo que deje el martillo, el cincel, el serrucho, va la lija. Si no hay eso, se daña. Y aprendí desde recién convertido que eso se necesita. Mire, yo necesito que muchos de ustedes no me saluden. Lo necesito.
Necesito que muchos de ustedes hablen mal de mí. Lo necesito. Yo no me voy a defender. El que me defiende es el Señor. Y ahora se lo muestro por la palabra. Pero eso es necesario. Si todo el mundo le dice a usted: qué elegancia de señora, y qué señora, y qué, y a ponderaciones y exageraciones, la van a dañar si lo cree. Pero esa gente que habla mal de usted, que hasta en el mismo templo, si se sienta al lado de algún zángano de esos, le va a tirar indirectas, insultos. ¿Sí o no? Pero no se enoje, porque eso lo necesita su carne. Eso lo necesita usted y lo necesito yo. Y cuando vamos a buscar a Dios y nos arrodillamos, rapidito el corazón se quebranta, porque nos dieron por la carne, por encima, por el orgullo, por la vanidad, por la soberbia. Puede levantar las manos y alabar al Señor. A ver, alábelo, abra su boca, abra su boca. Mire, hermano, si todo mundo, cuando usted ejecuta un instrumento musical, lo alaba, le habla, que qué belleza, qué instrumento. Es que cuando empezó a tocar, ya se me retorcía los intestinos. Y va y se lo dice. Y si el otro se lo cree, ya le hizo un daño terrible. Mejor no diga nada. Si le gustó el canto, si le gustó la música, no diga nada. Adore a Dios, alabe. Pero a la persona nunca le vaya a dar gloria, porque lo va a terminar de dañar. Aleluya. Bendito sea Dios.